Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Instagram, también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora a seguir conversando, a seguir siendo edificados, a seguir discutiendo sobre un tema de singular importancia que iniciásemos la semana pasada, cielo, y es el tema de la fidelidad y la lealtad. Cielo. Claro que sí, Benito, fidelidad y lealtad a Dios. Amén. Porque recuerda que hablábamos que reconocemos que Dios es fiel en todo tiempo. Y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos, ustedes que nos siguen jueves tras jueves aquí a los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Estamos contentos y agradecidos por todos los comentarios, las felicitaciones, por todas las personas que se conectan con nosotros para escuchar las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque tenemos una agenda bastante apretada. Tuvimos un bautismo en agua hermoso, poderoso, en el río allá en Utibé. Amén, ¿verdad? Un mover del Espíritu Santo para vida, para salvación, sí, allá en Cabo Bre. La verdad que Dios es bueno, Benito. Este sábado pues estaremos en Cativá de Colón, en el Congreso de Damas, la esencia pentecostal con los pastores Menchaca. Dios es bueno porque nos va a permitir compartir con grandes hombres y mujeres de Dios. Sí, el reverendo Bailey va a estar allí, va a estar la pastora Sprague y bueno, vamos a estar allí compartiendo un tiempo poderoso en el Señor. Y el domingo pues estaremos en el Ministerio Aleluya compartiendo un poco precisamente sobre este tema que a los pastores les está llamando mucho la atención porque es un tema de singular importancia dentro de la iglesia, dentro de los ministerios. Amén. Ya que nosotros tenemos que comprender que Dios nos llama a ser fieles, Dios nos llama a ser leales, no solamente a Él, sino a la iglesia, al ministerio, a los pastores que ha puesto en nuestras vidas, independientemente de cualquier circunstancia. Dios demanda de nosotros eso. Y ese es el tema que seguimos abordando, Benito. Y hablábamos de este tema ya entrando en materia. Así es. De que ser fiel significa respetar el pacto. Significa que hemos hecho un pacto con Dios, hemos hecho un acuerdo, hemos acordado con Dios y nosotros tenemos pues que serle fiel y leal. Y ser leal es más que eso porque implica fidelidad a pesar de lo que recibamos, a pesar de las circunstancias. Por eso nosotros hablábamos que la fidelidad es un principio y la lealtad es una causa. Amén. Nosotros cuando tenemos principios también somos leales a la causa. Por eso debemos conocer toda esta temática para poder comprender que Dios está demandando cosas poderosas de nosotros. ¿Por qué, Benito? Porque cuando nosotros hablamos de la fidelidad a Dios, también haciendo un pequeño recorderis del programa anterior, hablábamos que la fidelidad es sinónimo de servicio. Correcto. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos enseña que para recibir nosotros también tenemos que dar. Y eso es un principio fundamental y las relaciones se fundamentan en esa misma actitud de entrega y servicio que nosotros ofrecemos. No solamente servimos a Dios, Dios nos manda a servir a nuestro prójimo. Y es parte de la fidelidad a Dios, es parte de la lealtad a Dios porque independientemente de lo que nosotros recibamos, independientemente de lo que nosotros vivamos en un momento dado. No por eso vamos a ser desleales. Nosotros tenemos que comprender que aunque nosotros no recibamos nada a cambio, debemos seguir siendo fieles a Dios y leales a Dios, porque quien nos recompensa en el servicio al reino y a nuestro prójimo es el Señor. Y es interesante, hermanos, porque inclusive cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento fundamentalmente y tratamos de buscar las terminologías, porque la semana pasada estuvimos hablando un poco del término en latín, fidelitas y todo ello. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la etimología, tanto pistos en el griego, en el hebreo se utiliza para referirse a la fidelidad, se utiliza el término emuná,
que ya todos conocemos, Como que es la fe obediente. Entonces, la fe en acción. La fe en acción y la fe obediente, ¿por qué? Porque fe obediente en cuanto a recibo la palabra del Señor y la pongo por obra. Cumplo los mandatos del Señor y entonces ahí estoy demostrando que soy fiel, que soy leal a la palabra que Dios me ha dado por mandato en mi vida. Y esto es interesante dentro del desarrollo de esta temática, que es muy importante para la edificación. No es importante únicamente para asegurar una armonía y una correcta dirección y un correcto andar de la iglesia, sino que es fundamental como un rasgo del carácter y de la personalidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque no significa que solamente vamos a ser fieles y vamos a ser leales para con Dios cuando estamos en el contexto de la iglesia. Somos fieles y somos leales para con Dios. Donde quiera que nos encontremos y nos desenvolvamos, estamos llamados a poner por obra la palabra del Señor, independientemente del ambiente en el que nos podamos desenvolver en un momento determinado. Y creo que sobre ese aspecto, Carmen hacía referencia en la semana pasada, trayendo a colación el caso del libro de Daniel, el caso de Daniel y sus amigos. Y el caso de Daniel y sus amigos es muy ilustrativo de lo que es el concepto de fidelidad y el concepto de lealtad, porque aunque se encontraban en un ambiente pagano, no por eso se dejaron de seducir por el ambiente pagano, porque ellos sabían muy bien en el Dios a quien habían creído y en el Dios a quien estaban llamados a obedecer. Así que no importaba la condición de esclavitud en la que se encontraba, lo más importante es que su alma y su corazón no eran esclavos. Su alma y su corazón permanecían fieles y leales al Dios en que habían sido formados, en que habían sido instruidos desde niños, y eso nos demuestra a nosotros y nos da un ejemplo de lo que Dios está demandando para la iglesia y para nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo. Y el peor enemigo de la fidelidad y la lealtad es nuestra actitud, Amén. Benito. Así es. Nuestra actitud y nuestras emociones que muchas veces nos traicionan. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así se han extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios, porque Eva estaba buscando o tenía el deseo muchas veces de promoción, estaba buscando salir adelante, pero sin servir, y cayó en tentación. Amén. Cayó en serle infiel a Dios y desleal a Dios. Por eso Pablo le pone a la iglesia de Corintios esta referencia. ¿Por qué? Porque también sucede muchas veces que por cualquier situación nosotros nos alejamos de Dios o nos alejamos de la iglesia porque nuestras emociones y nuestras actitudes nos traicionan. Estamos tocando este tema, Benito, porque es un tema que vemos a través de la Biblia y vemos a través de los tiempos en los ministerios, que muchas personas en la iglesia a veces se alejan y se quejan de alguien que les hizo un mal gesto, de alguien que los ignoró, que los hizo sentir mal, y cuando lo importante no es eso. Amén. Lo importante es serle fiel a Dios en el servicio en su reino, porque los sentimientos nos hacen cometer errores contra la fidelidad a Dios. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Sus sentimientos, sus actitudes y sus emociones hicieron que traicionara su fidelidad a Dios. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por las emociones, por lo que sentimos o por lo que nos hacen y por demás, tenemos que tener cuidado, porque ese es el peor enemigo que ataca mi fidelidad a Dios, mi lealtad a Dios, a su palabra, al ministerio, a la iglesia. Y yo digo, Benito, más que todo, cuando nosotros comprendemos esto de la fidelidad a Dios, cuando comprendemos esto de la lealtad a Dios, no importa en qué ministerio, en qué iglesia esté y cómo estén las circunstancias. Mis emociones no me van a controlar. Porque dice que yo tengo que controlarme a mí mismo más que tratar de conquistar una ciudad, ¿verdad? Amén. Entonces, yo tengo que comprender que pese a mis emociones, más importante es serle fiel a Dios en cualquier circunstancia. Y es interesante, Cielo, desde ese punto de vista, porque cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos muestra una situación muy particular. En Apocalipsis 2:10 la palabra del Señor nos dice: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando nosotros vemos lo que advierte el libro de Apocalipsis en la carta al mensaje de Esmirna, nos está describiendo una situación que indudablemente está directamente orientada a tocar nuestras emociones, a tocar nuestros sentimientos e inclusive a cuestionar nuestra fe en Dios. Así es. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra en una situación apretada, cuando uno se encuentra en una situación de crisis, en una situación de opresión, en una situación de desolación o de abandono, es fácil flaquear en aquellas cosas que confesamos cuando no nos encontrábamos en esas situaciones. Es fácil decir, yo te serviré, Señor, cuando todo es bendición o cuando todo marcha correctamente. Lo difícil es mantenerse fiel cuando las circunstancias no son adversas. Entonces Dios le advierte a la iglesia de Esmirna y nos advierte a nosotros como hijos de Dios que hay situaciones y circunstancias que son permitidas por Dios precisamente para que nosotros nos fortalezcamos y nosotros reconozcamos que a pesar de que sean adversos los tiempos, nosotros tenemos que permanecer fiel en medio de esas circunstancias que puede hacer que se levante nuestra naturaleza pecaminosa, que se levante nuestra carne para poder quitarnos de encima la opresión o el ataque del que somos víctimas y podemos caer en una infidelidad y deslealtad a Dios, so pretexto de tener que enfrentar un problema o de poder tener que enfrentar un adversario. Dios le dice al pueblo de Israel en el capítulo 8 de Deuteronomio, le dice, te llevé al desierto Amén. Para afligirte, para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mi palabra. Entonces, amén, Dios prueba nuestra fidelidad muchas veces permitiendo circunstancias y situaciones. A mí como pastora me han llegado personas que me dicen, pastora, yo antes de estar en Cristo no tenía esto y esto, no me pasaba esto y esto, y ahora siento que he venido a los pies del Señor y tengo opresión, tengo escasez, tengo circunstancias. Y yo le digo a la persona, no lo veas así, de esa manera, porque eso es un ataque del enemigo para trabajar con las emociones y que nuestra actitud sea de infidelidad. Amén. Hoy me decía una persona que estaba aconsejando, es que yo no sé cuánto tiempo, cuándo va a acabar esto, tantos años y yo sigo en esta misma situación. Muchas veces el enemigo utiliza el proceso de formación de Dios para sacarnos de la sincera fidelidad a Dios, para extraviarnos del camino, y esto es lo que está sucediendo muchas veces, Benito. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esas señales que nos indican que vamos camino a la infidelidad y a la deslealtad a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de pacto, hablamos de servicio y hablamos de emociones, hay tres momentos en donde nosotros tenemos que demostrarle a Dios nuestra lealtad. Amén. La Biblia nos enseña en el capítulo 25 de Mateo que Dios nos ha dado talentos. Amén. Dios nos ha dado dones, y esos talentos y esos dones tienen que ser utilizados en el servicio a Dios, porque Dios nos va a demandar a nosotros qué hicimos con ellos. Entonces, nosotros tenemos que comprender que no es decir que voy a ser fiel, no es decir que voy a ser leal, es demostrarlo en los momentos en donde Dios nos pide hacer algo que muchas veces tal vez no quisiéramos hacerlo porque no nos sentimos capaces, o porque creemos que no estamos preparados, o porque estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero es en ese momento en donde nosotros tenemos que demostrar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios y empezar a servir y empezar a poner esos talentos en las manos del Señor. Amén. Por eso hay otro momento en donde yo tengo que demostrarlo, y es cuando Dios me envía a través del ministerio o la iglesia en donde yo estoy a predicar o a enseñar y a representar el nombre de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que ser fieles y leales al Señor, porque muchas veces cuando Dios nos da dones y talentos y Dios nos empieza a usar
Amén. El ego se empieza a soplar y empieza el yo a salir, y nosotros entonces empezamos a pensar que somos nosotros los que lo estamos haciendo, el Espíritu Santo, y que no es el poder de Dios, que no es el Espíritu Santo, y empezamos a serle infieles a Dios por el dinero, o por la ofrenda, o por la plata, o por la fama, o por ser vistos, y nos preocupamos más por ser vistos, por la vanagloria, que por serle fiel al Señor y a su nombre, y por representarlos dignamente frente al envío que Dios nos está dando, porque los talentos y los dones no son nuestros, son dados por el Espíritu Santo. Para el servicio de la iglesia. Entonces es importante, porque estos dos momentos son cruciales en nuestra vida, cuando Dios nos va a probar para que nosotros demostremos de qué calibre estamos. Yo le digo a mis estudiantes, Benito, que es interesante porque cuando uno no es genuino, tarde o temprano se nos sale el cobre. Amén. En el buen panameño. Cuando uno no es una persona que tiene un interés genuino de servicio a Dios, de fidelidad y de lealtad a Dios, tarde o temprano, pese a las circunstancias, cualquier vientecito nos mueve. Pero cuando de verdad tú comprendes el amor de Dios, la misericordia, cuando tú de verdad has tenido un encuentro con el Señor, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, no hay vientecito de talento, de dones, de fama o de representación humana que te pueda mover de la fidelidad a Dios, de la lealtad al Señor. Y por eso es que viene otro momento en donde yo tengo que serle fiel al Señor. Es en el momento en donde, para serle fiel y útil, nosotros tenemos que probarlo en medio de la crisis. Amén. Nosotros tenemos que probarlo cuando nosotros sabemos que estamos pasando por momentos difíciles. Es donde debemos demostrar la fidelidad y la lealtad al llamado. Amén. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre este último momento, cielo. ¿Por qué razón? Porque es en los momentos de crisis donde se prueba el carácter del hombre. Claro que sí. ¿Quiénes somos realmente? Solamente lo vamos a saber en un momento de crisis. De crisis. Ahí en el momento de crisis sale el valor o sale la cobardía. En un momento de crisis sale la humildad o sale la altivez. En un momento de crisis sale la ira o sale el dominio propio. Entonces es en los momentos de crisis en donde se conoce realmente el carácter del hombre. No hay otra forma de conocer al hombre, y cualquiera que quiera identificarlo a través de otros medios, salvo el discernimiento que viene por el Espíritu Santo, no existe otra manera si no es a través de un momento de crisis, a una situación donde se ponga en juego de qué lado estoy, a quién sirvo, de qué lado me pongo, cuáles son mis principios y cuáles son mis valores. Ajá. Es en esa circunstancia, por eso es que cuando hablamos de relaciones y hablamos de la relación dentro de la iglesia como una comunidad, la iglesia pasa por muchas y atraviesa por muchas condiciones y por muchas circunstancias. Y muchas de esas circunstancias son buenas, pero hay unas circunstancias que son difíciles. Hay retos y hay desafíos que la iglesia tiene que enfrentar. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos precisamente de las personas que integran una comunidad. Y esas personas tienen que unificarse en cuanto a una visión, en cuanto a una misión para ir adelante. Pero es cuando viene la adversidad cuando efectivamente vamos a saber si le hemos de ser fieles o hemos de ser desleales. Si vamos a pensar en nuestros intereses, en nuestro propio dolor, en nuestra propia condición para mejorarla o para sacar ventaja, o vamos a pescar en río revuelto y vamos a tratar de sacar un beneficio. Entonces, es en esa circunstancia. Por eso que este tema de la fidelidad y la lealtad es fundamental. Es fundamental en nuestro crecimiento y en el desarrollo. Lo que ha asegurado que el cristianismo llegue hasta este día ha sido la fidelidad y la lealtad. Cristo Jesús, más que buscar hombres inteligentes, hombres brillantes, hombres con dinero, hombres con posiciones, buscó hombres con corazones humildes que estuvieran dispuestos a ser fieles y leales. Y aún en el momento más difícil. Lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero él confiaba que serían afirmados. Tanto es así que cuando Cristo le advierte a Pedro y le dice: Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte.
y que cuando haya acabado todo regreses y confirmes a tus hermanos. Es por eso que cuando Pedro escribe la primera carta de Pedro, Pedro nos tiene que hacer una reflexión de lo que él mismo vivió y experimentó. Y por eso es que Pedro habla del padecimiento, y habla del padecimiento y habla de las aflicciones como las cosas que nos pueden mover de la sincera fidelidad a Dios. Pero dice que eso nos puede sacudir, nos puede hacer dudar, nos puede hacer vacilar. ¿Pero qué dice? Mantengámonos firmes. Seamos fieles a pesar de todo. Firmes sin fluctuar. Porque al final eso pasará. Y entonces después que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso es que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en el versículo que leímos, versículo 10 del capítulo 2, exhorta también a la fidelidad para poder alcanzar la corona incorruptible de gloria de que nos habló y enseñó el apóstol Pablo. Es necesario mantenerse fiel. Y es interesante, Benito, porque cuando nosotros, el tema que estás tocando de que los momentos de crisis y situaciones son las que demuestran nuestro carácter, cuando vemos a los héroes de la fe, amén, en la galería de Hebreos, aleluya, nos damos cuenta que cuando veíamos en el programa anterior que infidelidad es falta de fe. Así es. Cuando vemos a estos hombres, pese a ser aserrados, a ser atacados, a vivir situaciones críticas y de muerte, no se rajaron ante ninguna circunstancia, fueron fieles hasta la muerte al Señor y a su causa. Amén. Por amor a su nombre, por sus principios establecidos, sus valores, y porque había una causa, que no eran ellos nada más, éramos nosotros los que también alcanzaríamos la salvación en un momento dado. Y creo que ese es el punto medular, Benito, que toda iglesia debe enfocar en este tiempo, en sus miembros, en los discípulos, en los líderes, porque estamos siendo infieles, estamos siendo desleales a Dios, al ministerio, a la iglesia y a las autoridades, producto del desconocimiento de que muchas veces las cosas que estamos haciendo son incorrectas delante de Dios. Y ese es un punto muy reflexivo que has introducido en el programa, ajá, Cielo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no nos damos cuenta cuándo nos estamos comportando de manera infiel y cuándo nos estamos comportando de manera desleal. Porque muchas veces hemos aprendido la palabra como si la palabra fuera un libro de estudios sociales o fuera el sembrador que dan en la escuela primaria, en la nivel básica, o fuera un libro de estudios naturales. Y a veces nos lo memorizamos y lo repetimos así, como si habláramos de las 10 provincias de Panamá. Pero la Biblia es un libro práctico. Es un libro que está llamado a formarnos para enseñarnos la manera en que tenemos que vivir y las cosas que nosotros tenemos que evitar porque nos pueden contaminar y nos pueden poner en una condición de condenación frente a Dios. Y es importante porque las dificultades, Benito, pese a que nos aturdan en un momento dado, amén, los momentos de crisis, el Señor siempre nos pide que nuestra fe no decaiga. Amén. El Señor siempre nos pide que sigamos firmes, enfocados, que continuemos en el servicio, amén, que Él ha establecido. Y esa es la forma de superar cualquier circunstancia. Hay gente que se embulle en el problema, en la crisis, en el ataque, en la persecución, en lo que esté viviendo. Y es allí donde se detiene. Hay muchos ministerios, muchos llamados, mucha gente con propósito que ha muerto así, Benito, al propósito de Dios y se ha ido nuevamente al mundo, a los deleites del mundo, porque no ha sabido superar este momento, esta etapa del proceso de formación y del proceso de fidelidad y de lealtad a Dios. Es allí donde nosotros debemos creer en el Señor, que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él cumple sus promesas. Cuando nosotros estamos bajo este principio, nada nos moverá de la sincera fidelidad a Dios.
Y nosotros tenemos que comprender, Benito, que nosotros no podemos concentrarnos en el problema, nosotros tenemos que concentrarnos en el llamado. Amén. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Sí sufrimos, sí lloramos, sí atravesamos momentos difíciles, pero no estamos solos en esos momentos. En esos momentos Dios está con nosotros. En ese momento Dios nos ha dado una comisión, una misión que cumplir, con el propósito de servirle y serle útil y seguir formando ese carácter que nos lleva a mantenernos fieles hasta la muerte, porque eso es lo que Él pide en Apocalipsis, que nosotros seamos fieles hasta la muerte, porque nos espera una corona de vida. Amén. Ahora, muchos se preguntarán por qué nosotros estamos hablando de la fidelidad a Dios y por qué nosotros estamos hablando de la lealtad a Dios. Estamos hablando de esto porque Dios nos ha hecho un llamado de alerta, hay circunstancias que se están moviendo. Tú lo dijiste. Dios le dijo Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, Satanás se está metiendo, ¿verdad? Para tratar de utilizar estos momentos difíciles y hundirnos y derrotarnos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la prueba, una vez que uno la pasa, viene la exaltación, viene el Señor a demostrar su gloria en medio de esa circunstancia. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles en el servicio a Dios y a nuestro prójimo, porque aunque estemos abatidos y nuestra mente esté muchas veces, ¿cómo puedo servir a Dios si mi mente está en este problema? ¿Cómo puedo servir a Dios si mi mente está abatida, está afligida? Créeme que cuando tú te metes en tu recámara de oración, cuando tú te concentras en el llamado o en lo que Dios te ha mandado a hacer, ese pensamiento de que no lo vas a poder hacer, de que no te vas a poder enfocar por la emoción o por la situación que estás viviendo, desaparece y entra en ti una fortaleza de parte del Señor, una valentía de parte del Señor, que después viene una recompensa de wow, lo logramos, Señor, lo pudimos hacer pese a esto. Y cuando vas y ves atrás y has logrado encontrar la solución y has pasado esa situación, dices: qué bueno eres, Señor, lo hicimos juntos. Y entonces pasas a otro nivel que podrás entonces comprender que cada día Él es fiel y tú permaneciste fiel. Pero qué doloroso es llorar amargamente, como lloró Pedro en un momento dado, porque le falló al Señor. Pero qué bueno es el Señor, que siempre nos da una nueva oportunidad, como se la dio a Pedro. Le dijo: Satanás te va a zarandear, Satanás te va a tratar de hundir y derrotar, pero levántate para que puedas ayudar a tus hermanos en la comisión que yo tengo para ellos. Y ese es el sentir y el pensamiento que debemos tener todos los líderes y los ministerios. ¿Por qué, Benito? Porque hay razones que nosotros tenemos que comprender que Dios tiene en medio de los procesos, en medio de las circunstancias. Y uno de los propósitos de este programa, Benito, es identificar este tema de la fidelidad y la lealtad. ¿Por qué yo debo ser fiel a Dios? ¿Por qué yo debo ser leal al Señor? Mucha gente se va de las iglesias, mucha gente claudica y se sienta por años en las sillas de las iglesias, producto de que no ha sabido enfocar su fidelidad. Muchas veces ha enfocado su fidelidad al líder, al pastor, ha enfocado su fidelidad a las personas. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre. Sí, pero cuando tú empiezas a poner tu confianza y tu fidelidad en Dios, no importa lo que haga el resto del mundo, tú te mantienes fiel a Dios y quietecito al llamado. Entonces, cuando nosotros, tú y yo, comprendimos este tema de lo que es la fidelidad y de la lealtad a Dios, comprendimos que este tema teníamos que traerlo a colación en el programa, porque hay 7 razones por las cuales el tema de la lealtad y de la fidelidad es importante. Nosotros, como pastores, como líderes de un ministerio, debemos comprender que este tema es importante, porque yo tengo que aprender a calificar a los ministros que voy a poner dentro del ministerio. Amén. Yo tengo que aprender a calificar las características
características, las cualidades para poder escoger a un líder dentro de mi ministerio, Amén. dentro de la iglesia que Dios ha puesto en mis manos. Porque muchas iglesias han pasado situaciones con líderes, con personas que han puesto en direcciones o departamentos que no están calificadas. Amén. Y no hemos sabido identificar que la persona no está calificada. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de poner a la persona por urgencia para que sirva, o lo elegimos porque es fulanito de tal, tiene el título de licenciado tal, o porque hay que llenar un espacio, y no nos damos cuenta que de ahí viene que la persona no está preparada. Y es allí por la cual viene este tema. La persona no está preparada para ejercer. Podrá tener el llamado, podrá tener las cualidades, pero hay que formarla. El carácter. Hay que calificarla para poder que esa persona, cuando entre en esa función, Amén, esa persona pueda ejercer el cargo o pueda ejercer el llamado con el respaldo de Dios. Entonces, amén, si ya yo establecí un liderazgo allí, yo tengo que también ahora, bueno, ya lo establecí, ni modo, no puedo hacer nada. Ahora yo tengo que identificar, calificar a esa persona y darme cuenta si esa persona realmente tiene las características que la Biblia requiere para que ejerza un cargo. La Biblia dice en Corintios capítulo 4, verso 2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces es aquí donde entra la traición, la deslealtad, la infidelidad del hombre para con Dios, del hombre para con la iglesia, del hombre para con el ministerio. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia es muy clara en cuanto a los requisitos de los diáconos, de los obispos, de los líderes que vamos a establecer. Pero muchas veces no tenemos el cuidado de leer que dice que allí la cualidad importante y fundamental es la fidelidad. Y cuando vamos a ver, se nos forma un problema dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, y el testimonio y lo demás, y se dividen las iglesias porque no tuvimos el cuidado de calificar a la persona que íbamos a poner en determinado puesto. Así es. Entonces allí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque esa es una de las características de por qué es importante este tema de la lealtad y de la fidelidad. Otra de las características es la quinta columna. Aleluya. La quinta columna, y esto me puedes ayudar tú un poquito porque es un tema bastante... Okay. La quinta columna es un tema de política, de estrategia política y de estrategia militar. Ajá. Una quinta columna no es más, se parte de la base de que todo ejército tiene 4 columnas fundamentales, que son las 4 armas, ¿no? Pero una quinta columna es cuando el ejército logra infiltrar al adversario, y al infiltrar el adversario puede conocer lo que va a hacer el adversario, y puede modificar las decisiones del adversario a través del infiltrado o los infiltrados que ha colocado en tu adversario. Lo que significa que tu adversario pierde la unidad, la fidelidad y la lealtad de su tropa y de su ejército, porque tú los has minado desde adentro. Así que el ataque que viene de afuera tiene mayores probabilidades de ser exitoso, porque ya has desintegrado, has desarmonizado, has desunido o le has bajado la confianza desde adentro a tu enemigo gracias a una quinta columna que tú has colocado en el ejército del enemigo. Esa fue una estrategia que en la época más reciente en que se utilizó en gran escala fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi y el ejército nazi colocaba quintas columnas dentro de los ejércitos de los países adversarios. En Polonia había quinta columna dentro del ejército polaco, había quinta columna en Ucrania, había quinta columna en Lituania, Estonia, había quintas columnas, lo que significaba que había simpatizantes de los nazis en las esferas de toma de decisiones, lo que facilitaba a los nazis poder conquistar esos países. ¿Dónde se quebró la estrategia de la quinta columna de la Alemania nazi? En la Unión Soviética. En la Unión Soviética no había quintas columnas nazis.
Por eso la guerra más dura fue precisamente en el frente ruso, porque los alemanes no habían logrado construir una quinta columna, pero había quintas columnas en Francia. Por eso los franceses le abrieron la ciudad de París a los nazis sin ningún problema, porque había una quinta columna. No, y la Biblia también habla de las quintas columnas. Exacto. La Biblia dice que cuando Pablo fue a hablar con Pedro y acerca de lo que Dios le había revelado, había infiltrados entre ellos para detener la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y la misma Biblia también dice Juan hablando, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la quinta columna, suena algo muy, oye, ¿cómo es posible? Sí sucede, hermano. Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús decía en el capítulo 14 de Juan, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo en mí. Amén. Porque Satanás, mira, se ha probado que grandes ministerios, exitosos ministerios, no han sido destruidos desde afuera. Satanás utiliza gente de adentro, gente desleal, gente descontenta, gente de doble cara, gente egoísta, gente con doble agenda, con doble discurso, personas que están resentidas, y muchas veces nosotros como pastores tenemos fe de que esas personas van a cambiar, tenemos fe de que esas personas, Dios, el Espíritu Santo va a hacer algo, tenemos fe de que no va a pasar nada, pero si dejamos que esa quinta columna siga avanzando, va a hacer estragos, Benito. La misma Biblia lo dice. Y van a tratar de destruir la iglesia. Cuando yo comprendí esto de la quinta columna, hermanos, claramente vino una luz de alerta a mi vida roja para comprender, porque a veces uno trata de que eso no va a existir, pero sí existe. Y Satanás se mete a los ministerios a destruirlos, no de afuera, sino desde adentro. Sino desde adentro mismo. Busca personas resentidas, personas que estuvieron entre uno mismo para tratar de difamar, para tratar y muchas veces esas personas vuelven y se van y vuelven y regresan, y cuando regresan arrecian más, y uno como pastor por misericordia los acepta, los trata de restaurar. Eso es lo que pasa en los ministerios, y no nos damos cuenta que la Biblia nos está hablando seriamente. Y cuando inclusive cielo, en esa misma línea, tomemos en consideración que desde el punto de vista de la estrategia de las tinieblas frente a la iglesia, la quinta columna actúa de diversas maneras. Una de las maneras de actuar de la quinta columna dentro de una iglesia es, enfoquémonos cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar el evangelio. Amén. Una quinta columna puede parecer muy preocupada por la evangelización, y una quinta columna puede llegar, sí, pastor, pero yo creo que necesitamos todavía más capacitación para poder evangelizar. Y se van en capacitación 5 años y nunca han salido a evangelizar. Esa es una quinta columna, porque el objetivo es detener el avance de la iglesia, la expansión del reino. Es más, cuando lo vemos en el caso de la tercera epístola del apóstol Juan en el versículo 9 de esa que dice: yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe o los expulsa de la iglesia. Esto lo escribe el apóstol Juan. Sí, porque la quinta columna, la persona desleal, crea conflictos. Exactamente. Crea murmuraciones, crea odio, crea resentimiento, infecta a otras personas, busca personas débiles de carácter, personas
que se sienten que sus emociones están inferiores y las agarra y las manipula. Es una variedad de demonios, espíritus que tiene, de Absalón, de Jezabel, utiliza a Adonías, utiliza Joab, Abner, todo una serie de demonios que le ponemos nombres en la Biblia, que dan características, y usted lo va a ver en los próximos programas, cómo vamos a desglosar cada esos uno, cómo espíritus que se mueven en los hombres y mujeres desleales e infieles a Dios, que lo vamos a ver a la luz de la palabra, para que usted no diga que esto es un invento de Benito y Carmen Cañate, sino que es algo que sucede y no le prestamos atención, y los ministerios caen, o ministerios dejan de crecer porque nos entretenemos en el conflicto, en la murmuración y en el odio, y en el resentimiento, y no nos enfocamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, independientemente de lo que suceda. La Biblia dice que, hablando de Abraham y de Lot, así es, dice que ellos habían crecido, pero ya no podían estar juntos. Porque peleaban los pastores de uno con el otro. Porque había riña y pleito entre ellos. Y Abraham fue tan sabio y le dijo a Lot: ¿sabes qué? Escoge tú hacia dónde te quieres ir, porque Abraham sabía que la bendición era Dios en él. Amén. Y no importaba dónde estuviera, Dios lo iba a bendecir, pero Abraham sabía que él tenía que seguir creciendo, que él tenía que cumplir un propósito. Nosotros muchas veces tenemos que comprender que nos tenemos que separar de ese tipo de personas. La Biblia dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Amén. Léase Proverbios 22:10, y usted dice que le dice la palabra que hay que echar fuera a esa persona, hay que sacar, hay que separar a esa persona que está trayendo conflicto, que está deteniendo la obra, que está trayendo contienda y murmuración, y hay que ponerle un alto, porque si no la iglesia no va a avanzar, el ministerio no va a avanzar, porque nos desenfocamos y perdemos el tiempo tratando de hacerle entrar en razón a esa persona. Nos desenfocamos. Que está dominada por un demonio. Al final arrastra demasiada energía y demasiado tiempo y esfuerzo y dedicación. Y almas. Y almas para poder resolver un foco de una persona que tenemos que persuadir de que obedezca a la palabra. Cuando Pablo le escribe a Tito, que es una epístola pastoral, Pablo recoge la enseñanza y se la dice a Tito de una manera diáfana y clara, contundente, que para nosotros puede sonar durísima, pero es lo escrito. En Tito capítulo 3, Pablo escribe de esta manera: pero evita las cuestiones necias y analogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Esto no lo ha escrito Carmen, no lo he escrito yo, esto lo ha escrito el apóstol Pablo. Si usted antes no lo había escuchado, ahí está en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso demanda una actitud frente a este tipo de situaciones. Y la posición de Pablo era muy clara: causa divisiones, acaba con ese asunto. No te detengas, no detengas la obra, no detengas el avance del reino por ese asunto. Pasa por encima de ese asunto, anúlalo, señálalo, deséchalo y sigue adelante con el llamado que Dios te ha establecido. Porque nos lo ha dado Dios. Es que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Amén. El que no es conmigo, desparrama. Amén. Entonces nosotros tenemos que librarnos de esas personas que fingen, de esas personas hipócritas, de esas personas, y suena duro, porque yo le digo a los muchachos en la iglesia que la gente no le gusta cuando uno habla de la hipocresía ni de ese tipo de temas, pero Jesús lo dijo en el capítulo 23 de Mateo: hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Entonces yo le digo a los muchachos en la iglesia: si yo hablo como Jesús, ustedes van a decir la pastora mala, la pastora que no tiene amor, la pastora que no tiene misericordia. Pero es que nosotros tenemos que comprender que si yo hablo Biblia y hablo como Jesús, eso es real y eso es así.
Pero ahora todo es amor, ahora todo es libertinaje disfrazado de amor. Libertinaje para hacer lo que me da la gana, como me da la gana, y tienes que amarme y tener misericordia. Y estás contaminando, estás corrompiendo, minando, eres quinta dañando columna la obra. Y estás dañando la obra del Señor. Y no te das cuenta que está siendo instrumento de Satanás para filtrarse dentro de la iglesia y dañar ministerios, iglesias y pastorados que con mucho esfuerzo y almas, porque si fuera que es una sola persona, pero esa una sola persona empieza a contaminar a otras personas y a dañar, y empieza la división. Nosotros como pastores tenemos que tomar las medidas. Amén. Porque hay otras almas que dependen de nuestras decisiones. Y mira lo que dice Benito, que nosotros tenemos que comprender también, Benito, que los hermanos de la iglesia no son sordos ni son ciegos. Amén. Ellos están claritos en lo que está sucediendo. Algunos son personas que se dejan manipular, influenciar o tienen también el mismo sentimiento que las otras personas, pero hay otros que sí están sinceramente luchando y siéndole fiel y leal al Señor y están esperando que nosotros los líderes, los pastores, tomemos la decisión y tomemos el toro por los cachos y lo lancemos afuera, porque está causando división, porque está causando contienda, porque está causando cosas. Y créanme, me incluyo allí, porque todos en algún momento hemos tenido quinta columna, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, porque hay almas dentro de la iglesia que necesitan ser libres y no pueden ver este ejemplo. Amén. Ahora, Benito, lamentablemente íbamos a entrar en los espíritus que están moviéndose en este tema de la fidelidad y la lealtad, pero se nos acabó el tiempo. Lo vamos a ver el próximo jueves. Vamos a verlo el próximo jueves porque tenemos que verlo a la luz de estos espíritus y a través de la propia historia de la Biblia, porque la Biblia está escrita para enseñarnos a nosotros. ¿Cómo actúa Absalón? ¿Por qué Absalón es el prototipo y el modelo de la traición? ¿Por qué Joab es el prototipo del espíritu libre, que se mantiene fiel a David, pero hace lo que le da la gana cuando le da la gana? Y todo eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Y nos vamos a dar cuenta de ese proceso en que sin darnos cuenta a veces, en ocasiones muchos nos hemos involucrado. Pero esto tiene una finalidad, enseñarnos, reflexionar, corregirnos si somos nosotros los que estamos en eso. Y si es otro, saber que no tenemos que prestarle oído a sus maquinaciones ni prestarnos. Y enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, que es la visión y la misión que Dios ha puesto en la iglesia local, en la que tú te congregues, en la iglesia como conjunto y en la iglesia como cuerpo. Es que esto se tiene que educar, se tiene que dar docencia, se tiene que enseñar, porque a la luz de la palabra, si nosotros aplicásemos todo lo que es de la fidelidad y la lealtad al Señor y hablásemos al pueblo, a las personas, muchos los libraríamos de esa circunstancia. Y muchos estarían apercibidos de lo que está sucediendo para no caer en ese error y no caer en esa circunstancia. Y otros comprenderían lo que está sucediendo, lo que está pasando, para entonces ellos permanecer fieles y leales al Señor independientemente, porque muchos, hasta que el niño es llorón y se le peñizca, entonces muchos utilizan esta circunstancia que se está dando dentro de las iglesias para decir, yo mejor no voy para la iglesia. Otros utilizan esta circunstancia que está sucediendo para decir, yo también tengo licencia para hacer esto y para hacer lo otro. Se vuelve permisivo, se vuelve un ambiente permisivo. Y yo creo que sobre eso, Cielo, y como tú lo has señalado, vamos a tener que volver al punto, y va a ser necesario, tocar sobre los temas del amor y la misericordia, conforme a lo que dice la palabra, no conforme a lo que dice el humanismo. Porque el humanismo tiene su concepto de amor que es permisivo y tiene su concepto de misericordia que es complaciente y conforme a los intereses. Soy misericordioso con el que me agrada, pero duro e implacable con el que me cae mal. Entonces ahí lo vamos a darnos cuenta de cómo debe funcionar conforme a lo que la propia palabra establece. Bueno, entonces vamos a analizar el próximo programa
los espíritus o demonios que están operando dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, para extraviarnos de la sincera fidelidad a Dios. Amén, aleluya. Entonces, no se pierda el próximo programa porque vamos a tener este tema tan interesante y vamos a ver las cualidades o las características que nos permiten identificar quiénes andan en esto. Amén. Y quiénes están próximos a caer en esta esto, circunstancia. porque la Biblia habla de que hay Judas. Así es. Hay traidores, hay desleales, hay personas infieles. Y si tú le eres infiel a tu Creador, a tu Señor, a tu Salvador, imagínense lo que nos espera a nosotros. Va a ser sorprendente porque Judas echaba fuera demonios y sanaba, pero era Judas. Bueno, hermanos, tenemos a la hermana Mónica Morales, a la hermana Olga Ramírez desde Costa Rica, amén, nos amén. está mirando. También la hermana Carmen Caballero, la hermana María de Hernández, Ángela Brown, David Guerrero, Yassi Murillo, Roger Fuente, el hermano Carlos de Ávila, Jesús Carrasco, Ángela Martínez, Eneida Hernández Ceballos, Laura Navarro, Karen Lemus, la hermana María Vergara, Lili Cortés, Katy Betancourt, el pastor Jorge González, estamos hablando del hermano Vicente Pineda hasta Guatemala, estamos hablando de los pastores Eric y Lastenia Morán hasta Río Hato, el apóstol Álvaro Jiménez hasta Costa Rica. Saludos a Mauricio, a mi pastora Vicky hasta Costa Rica, el hermano Raúl Valdés, la profeta Joana Valdés. Amén. También, Migdalia Caballero, el pastor Carlos Hinojosa, la hermana Janina Hernández de Tejada, la hermana Sebastián y Yasmín. Aleluya. Hay un sinnúmero de hermanos que nos Carlos Hinojosa también. Aleluya. Que nos están viendo a través de las redes sociales. Y queremos agradecerle por quedarse con nosotros en este tema tan interesante como lo es la fidelidad a Dios, como lo es la lealtad a Dios, y así poder entonces permanecer fieles a la palabra, a los principios, a las convicciones y a la causa, que este es el principio fundamental. En el próximo programa vamos a estar identificando los espíritus y los demonios que operan y cuáles son las características que me hacen identificar cuando esa persona está camino o está... Las alertas. Las alertas que nos hacen ver que la persona está mal o está siendo utilizada por estos demonios para dañar el ministerio o dañar el llamado, el propósito o la iglesia. Amén. Así que se despiden de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amigo Carmen de Cañate. Aquí en A los Pies del Maestro Live. Bye bye. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos.